¿verdad? Pero vamos a basarnos allí para entrar en la disertación de la palabra. Dice la palabra de Dios, ella, ¿quién? Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mientras ella oraba, escucha hermano, oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Te otorgue la petición. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Gloria al Señor. Bueno, nosotros conocemos el desarrollo de lo que sucedió, ¿cierto? Pero ellos en ese momento no sabían, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba pasando por un momento espiritual bastante oscuro. El libro de los jueces así lo indica, ¿cierto? Una pobreza espiritual. El pueblo actuaba independientemente uno del otro, no había una unidad como nación, no había, la única autoridad que estaba en ese momento era el sacerdocio, el sumo sacerdote era el que imprimía autoridad al pueblo, pero ese sacerdocio se había venido degradando poco a poco, ¿verdad? Y culminó con el sacerdote Elí, ¿verdad? Allí dejó de culminar esa máxima autoridad que era del pueblo de Israel. El sumo sacerdote era el que guiaba al pueblo en su espiritualidad, ¿verdad? Le daba las pautas, cómo debía adorar a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de un tiempo, a través de la muerte de Josué, dice la Biblia que Josué murió, ¿verdad? Y esas personas que estaban con Josué allí también murieron, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que se levantó una generación nueva que no conoció a Josué o a Jehová ni a las obras que hizo el Señor con su pueblo, ¿verdad? No sé si fue un error de Josué que no dejó una persona allí encargada como hizo Moisés a él, con él, ¿verdad? Que lo dejó, lo instruyó, lo capacitó para que él lo sucediera en el liderazgo. De todas maneras, cual fuera la causa, ¿verdad? El pueblo de Israel quedó, digamos, huérfano de liderazgo. En ese momento, cada uno, dice la palabra, hacía lo que le parecía, porque no había rey en ese momento. Entonces, ya desde allí el Señor estaba viendo esa necesidad que se había presentado en el pueblo, ¿verdad? Y que no había un liderazgo. A veces se levantaban unas personas porque alguna tribu era amenazada o era atacada por los enemigos, más que todo por los filisteos, ¿cierto? Que habían quedado ahí porque Israel no logró expulsar en su totalidad a los enemigos. Ellos convivían con ellos. Es más, la llanura alta que hoy se conoce como Jerusalén, ¿cierto? Eran habitadas por los jebuseos y ahí estaban ellos, hasta que David los sacó de allí y fundó la ciudad del gran rey, la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y allí instauró, digamos, la capital del reino. David se encargó de unir a ese pueblo. Pero antes aconteció había esa necesidad, esa falencia de liderazgo, ¿verdad? Y el pueblo hacía lo que bien le parecía, tanto es así que ellos, Miqueas en el capítulo 18 instauró un levita y lo
y lo introdujo en su casa y allí formó unos ídolos, ¿verdad?, para adorarlos, y eso fue una degradación tremenda. Más adelante los benjaminitas asesinaron a una hija a una concubina, gracias hermana, de un levita, y eso fue un escándalo, tanto fue así que se presentó una guerra civil entre ellos y casi acaban con la tribu de Benjamín. Entonces, esa era la situación que vivieron ellos. No fue de un año para otro, fueron muchos años en el cual el pueblo de Israel perdió su dirección, actuaban como una confederación, ¿verdad? No era una nación unida, pero Dios estaba preparando allí, hermanos, todo ese proceso que se iba a presentar después de ese periodo tan negro, tan nefasto y tan oscuro del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, eso me da a mí a entender de que ninguna nación, ninguna organización, ninguna familia se puede levantar victoriosa sin un liderazgo, sin un liderazgo. Entonces, esos líderes que Dios levantaba, mire que son líderes que se levantaron o nacieron de una manera especial. Por ejemplo, Isaac, ¿verdad?, nació de un vientre estéril. Y allí comenzó Dios a formar a su pueblo, ¿verdad? Igualmente la esposa de Jacob, que era Rebeca, también era estéril, ¿cierto? Y ahí nació Josué, que fue el que estuvo en Egipto y allá le dio cabida a su familia para que se engrandecieran allá, ¿verdad? Entonces, Samuel también nació de esa manera. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. Mira, hermano, ahí comenzó la bigamia o la poligamia en el pueblo de Israel, porque cuando las mujeres eran estériles, los varones tenían no el derecho, porque Dios no instituyó eso, sino que él podía tomar otra mujer, ¿verdad?, para levantar prole, y que esa familia tuviera bastantes hijos, y así era como ellos se organizaban, y la cantidad de familias generaba que esa familia se fortalecía y fuera una familia grande y poderosa. Entonces, esta mujer, la esposa de Elcana, era estéril, ¿cierto? Y él se consiguió una mujer, pero esa mujer la atormentaba, la acosaba, la maltrataba, es decir, psicológicamente la tenía perturbada, ¿verdad? Ella lloraba, ella clamaba por un hijo, pero el vientre naturalmente para ella no le funcionaba. Y Dios obra en esas personas, porque Dios usa a esas personas para un uso exclusivo de sus propósitos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, mire que también Ana, la mamá de Juan, también fue estéril, ¿cierto? Y Juan fue un personaje que fue usado por Dios para dar la presentación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, Sansón también tuvo esa cualidad, pero la mamá de Sansón no tuvo esa situación que se le presentaron a las otras mujeres, ¿cierto?, con las concubinas, porque no tenían otras mujeres ellos, ¿verdad? Entonces, este muchacho Samuel nació de un evento especial, de un milagro de Dios, Samuel nace en un momento de oscuridad del pueblo, gloria al Señor. Entonces, Dios comienza a hacer ese propósito, a hacer esa transición del periodo de los jueces hacia la monarquía. Eso fue Samuel quien hizo eso, que desde los 3 años, dice la palabra de Dios, fue llevado al templo allá en Silo, que era el centro religioso del pueblo en ese momento, para que estuviera allí con el sacerdote Elí, ¿verdad?, que también tuvo un ministerio bastante malo, porque él no amonestaba ni a sus propios hijos, ¿verdad? No tuvo esa trascendencia que como los otros sumos sacerdotes tenían esa plena autoridad con el pueblo, ¿verdad? Entonces Elí
ya se volvió un funcionario, ya no tenía esa relación con Dios, ya había perdido la visión. La Biblia lo dice, que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. O sea, no había nada. Entonces Dios vio esa situación y tomó a esta mujer como un instrumento, ¿verdad? Porque ella tenía esa necesidad, porque ella le clamaba al Señor a diario. Dice que con amargura de espíritu le pedía al Señor por ese hijo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, mire que Dios no solamente hace cosas, de pronto, algunas nimiedades, ¿verdad? Pero el Señor también hace cosas extraordinarias. Él de la nada, hermanos, puede crear una nación como lo hizo. Él llama lo que no es como si fuera. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él vio la aflicción de esta mujer que tenía esa necesidad y que la situación del pueblo espiritualmente también lo necesitaba, y sacó a ese hijo de ese vientre que no servía para nada. Era estéril. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios sí obra en las oraciones. Mire, una de las cosas que uno tiene que tener certeza, hermanos, es que Dios obra en las oraciones. Nosotros no podemos dudar del poder de Dios, ni orar por orar, porque no, yo sé que el Señor conoce mi necesidad. Sí la conoce, claro que la conoce. Pero si a mí mi hijo me pide un pantalón, yo le compro cualquier pantalón, ¿cierto? Pantalón rojo, un pantalón verde, pero si él no me dice a mí qué clase de pantalón es, yo no se lo regalo o no se lo doy. Tengo que ser específico en la oración. Entonces mire que esta mujer estaba afligida y todos los años iba allá a Silo a orar, a pedirle al Señor que el Señor le diera esa oportunidad de tener un hijo, porque ella se lo había prometido al Señor. Es decir, ese hijo que iban a nacer no iba a ser de ella no lo iba a criar. Ella lo crió hasta los 3 años. Y esa era la edad que los sacerdotes eran inscritos en el templo para aspirar a ser sacerdotes, a los 3 años. Eso lo dice el libro 2 de Crónicas 31:16, ¿verdad? Donde habla de que Ezequías restauró el templo, celebró la Pascua, organizó el servicio de los sacerdotes, y ahí en el verso 16 habla de eso. Entonces, esta mujer estaba peleando permanentemente porque la otra lo acosaba, la otra la amargaba, la otra la estaba siempre importunando, humillándola. Y todas ellas, Sara, Rebeca, Raquel, tuvieron el mismo problema, porque las concubinas querían ser la mujer principal del varón, ¿cierto? Eso es así. Entonces, esta oración que hace esta mujer tiene unas particularidades. Ana oró de una manera que el corazón lo puso allí en la presencia de Dios. Oró con todo el corazón. O sea, derramó su corazón al Señor por esa necesidad, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando terminó de comer, ella nuevamente fue al templo a orar allí, y estaba el sacerdote ahí sentado, Elí, que ya no tenía visión ni física ni espiritual, porque prácticamente estaba ciego por los años que tenía. Entonces ella comenzó a orar de esa manera, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, derramó su corazón. ¿Qué dice el Señor? Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No lo desprecia, hermano. No lo desprecia. Gloria al Señor, porque Dios conoce el corazón de nosotros. Él sabe si nosotros estamos orando de una manera real, o de pronto hay duda en nuestros corazones para hacer la petición, ¿cierto? Uno tiene que orar con el corazón. A mí me gustan los ayunos ahora porque se ora con esa actitud, hermano. Este miércoles estuvo también asistido al ayuno, ¿cierto? Estuvo asistido al ayuno. Y gracias a Dios, porque ese es un espacio para que nosotros podamos venir a la presencia de Dios. Yo puedo orar en mi casa, claro que sí, y lo hago. Pero hay
hay un espacio en el cual Dios quiere que nosotros entremos en adoración hacia Él y pedirle de una manera real, ¿verdad?, al Señor lo que estamos viviendo. Y ella lo hizo ahí en Silo, allí estaba el tabernáculo, ¿verdad? Allí estaba el arca también. Entonces oró con el corazón esta mujer, ¿verdad? También oró de una manera específica. ¿Qué le pidió ella al Señor? Que le diera un hijo. Esa era la oración de ella. ¿Para qué? Para que ya la otra mujer no la mortificara, no la insultara, no la humillara, ¿verdad? Y eso le pidió ella al Señor. Una oración definida, específica. Una oración que el Señor inmediatamente captó, ¿verdad? Captó esa solicitud de esta mujer y vio la necesidad que había de ella y de su pueblo y dijo, esta mujer me puede servir a mí, me va a servir a mí como instrumento para la gloria mía. Y la utilizó. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esta mujer oró de una manera específica. Dios conoce mi situación, claro que sí, Él sabe que necesitamos muchas cosas. Él sabe que necesitamos que Él nos bendiga, que Él esté con nosotros, que Él nos haga, que Él derrame su poder en nosotros. Pero debemos ser específicos, hermano, en la oración. Claro, porque si usted dice, vea, yo necesito un carro de estas condiciones, el Señor se lo da así específicamente. Si usted necesita algo, un esposo o qué sé yo, muchas cosas, Dios se lo da, claro. Pero usted no se va a casar con el Evangelio, se va a casar con un hombre de carne y hueso, ¿cierto? Entonces, esta mujer dice, ella oraba largamente delante de Jehová y Elí estaba observando la boca de ella. O sea, ella oró de una manera permanente. No era una oración de hoy y me voy y al día siguiente o a los 3 días volví a orar. No, ella oraba permanentemente a Jehová por ese propósito. Permanentemente oraba ella al Señor. Amén. Gloria al Señor. Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Mira, hermano, que a veces uno quiere decir palabras al Señor y no puede porque el Espíritu intercede por nosotros con sonidos indecibles. Uno no puede expresar las palabras porque está compungido, pero el Señor sí sabe lo que usted quiere expresar y lo que quiere decir. Amén. Romanos 8:26, Él interfiere por nosotros. No que interfiere con el Padre, no, por nosotros, en esa oración, para darnos a nosotros para darnos esa solución a ese problema. Pero Elí la tenía por ebria. ¿Sabe por qué la tenía por ebria? Porque ya había perdido la visión, no sabía lo que Dios estaba haciendo ahí en ese momento. Hermano, y cuando no hay visión, cuando no hay nada, pues se pierde todo, ¿cierto? Se pierde digamos que se pierde esos programas que usted tiene o esos proyectos, ¿verdad? Pero en Dios, la visión de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Gloria al Señor. Amén. Perdió la visión. Entonces le respondió de esa manera. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. La ofendió, ¿verdad? Él la ofendió. Entonces ella dijo, no, Señor, yo no estoy ebria. Yo soy una mujer confundida, soy una mujer amargada de espíritu, tengo este problema, ¿verdad? Y sé que Dios me va a responder a mí en esa necesidad. No tuvo reservas, hermanos. Fue una oración que fue amplia, fue una oración que fue manifestada de una forma clara, precisa, gloria al Señor. Una oración que iba a lo más profundo del corazón de Dios. Y Dios sabe qué es lo que conmueve al Señor, hermano. La sinceridad de la oración. Cuando uno ora sinceramente, cuando uno le clama a Él de verdad, verdad, como decimos nosotros, Dios no se demora en responder. Porque lo hace, ¿verdad? Ella estaba angustiada, tenía una esterilidad,
las provocaciones de su rival estaban a la flor del día, todos los días la maltrataba, ¿verdad? Esa fue una oración, ¿verdad?, que perseveró en el tiempo. Perseveró en el tiempo. No te canses de orar, hermano. No nos cansemos de orar, porque Dios responde la oración. Dios responde la oración. Mire que aquí hay testimonios de personas que han orado muchos años por un familiar, ¿cierto? 20, 30 años. Y el Señor los ha convertido, los ha traído a su rebaño. Entonces, no podemos nosotros menospreciar o minimizar el poder de Dios, porque a su tiempo, como dice la Biblia, segaremos, ¿verdad? Vendrá la recompensa, vendrá esa necesidad, vendrá esa solución a esa necesidad, porque Dios es así, gloria al Señor. Dios tiene ese poder, ¿verdad? Entonces, Dios le dio esa capacidad a esa mujer de concebir un hijo y presentárselo al Señor y consagrárselo a Él para toda la vida. Él le dijo: Señor, si tú me das ese hijo, yo te lo consagro a ti toda la vida. No pasará navaja sobre su cabeza, no beberá vino, ni tampoco tocará muerto. El voto del Nazareo, ¿cierto? El nazareato. Y así fue. Samuel fue creciendo, no solamente porque servía ahí en el tabernáculo, sino que el Señor le iba dando ya las primeras pistas para su ministerio. Mire que el libro de Samuel comienza con unos grandes liderazgos, ¿cierto? Samuel fue un gran líder, sacerdote. Él también estuvo asesorando al pueblo militarmente, ¿cierto? Fue profeta. Entonces tuvo unas funciones que ya habían quedado atrás, pero que el Señor se las encargó a él para hacer ese proceso de transición hacia la monarquía. Él ungió al primer rey de Israel, ¿verdad? Cuando este hombre falló, porque esos tres personajes tuvieron un comienzo bastante gratificantes, ¿cierto? Pero tuvieron finales trágicos. Y la prueba está en el sacerdote Elí. De pronto Elí, en los momentos en que Sansón, porque él es contemporáneo con Sansón, él es descendiente de Itamar, hijo de Aarón, ¿cierto? Estuvo allí y tuvo un sacerdocio bastante bueno, pero ya con el tiempo fue decayendo esa función y se convirtió en una persona que no tenía visión ni nada. ¿Y cómo terminó Elí? Muerto. Cuando escuchó que el arca del Señor había sido capturada, ¿verdad?, y que todo eso había sido destruido, llegó un muchacho y le dijo: mira, está pasando esto, y tus hijos también murieron. Los hijos de Elí fueron malos, no educó a sus hijos, ¿verdad? Ellos usurpaban la ofrenda de Dios, la menospreciaban, y para completar se iban a los montes con las muchachas a hacer todo tipo de cosas. Entonces, hermanos, mire que esos son finales trágicos. Samuel no le falló a Dios, pero sus hijos también le faltaron educación. Joel y Abías, ¿cierto? Los hijos de Samuel fueron personas que se dejaban sobornar. Bendito sea el nombre del Señor. Y Saúl, ni se diga, el liderazgo de Saúl comenzó bien, después se volvió una persona pusilánime, ¿cierto? Sufría de paranoia, desconfiaba de todo el mundo, pensaba que lo estaban persiguiendo, ¿cierto? Acusaba a los que estaban cerca de sus círculos cercanos, valga la redundancia. ¿Y cómo terminó Saúl? Terminó destruido espiritualmente y muerto por los enemigos. Entonces, hermanos, mire que esos son lecciones de vida para nosotros. Nosotros debemos tener un proceso en el Señor, claro que sí, pero que ese proceso no sea al revés, que arranquemos con esa furia y al final caigamos. No, nosotros tenemos que ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que la luz es perfecta. Ese es el deber ser del liderazgo del Señor. Amén.
Entonces, hermanos, no fallemos en la oración, sirvamos al Señor cuando a nosotros, aleluya, se nos insta, ¿verdad? En todo momento, no solamente en la iglesia, no solamente aquí en el púlpito, en cualquier lugar le podemos servir al Señor, ayudando a una persona, hablándole de la palabra. Amén. Eso es un servicio a Dios. Hay un libro que se llama El líder que no tenía cargos, o que no tuvo cargos. Fue un hombre exitoso, pero nunca, y le ofrecían los cargos de la presidencia de la compañía a la que él estaba trabajando y nunca lo quiso. Él dijo, yo así sin cargo estoy bien. Y esa es una lección de vida, porque ese hombre comenzó a servirle a muchas personas sin conocerlas, ¿verdad? Y recibió más beneficios que siendo de pronto presidente de la compañía. Porque un presidente de la compañía, cuando es presidente, ya se le alzan los humos, ¿cierto? Y comienza a depender de lo que recibe, de su salario, de sus ganancias, de sus relaciones. Mire, el éxito de Dios no es ese, hermanos. El éxito de Dios es diferente al éxito secular. En el mundo el éxito es que tú tengas carro, tengas casa, que tengas buen dinero en el banco, que te vaya bien, pero en Dios es diferente. ¿Ustedes creen que Jeremías no fue un hombre exitoso, a pesar de que tuvo esos problemas que tuvo? Fue un hombre exitoso. A pesar de que lo metieron en cisterna, lo encarcelaban, lloraba y todo ese tipo de cosas, pero lloraba por el pueblo, por la condición en que estaba el pueblo. Pero Jeremías fue un hombre exitoso, a la manera de Dios. Entonces, hermanos, esta oración que hizo Ana, para ir finalizando, fue una oración positiva. Una oración que ella, a pesar de que le duró muchos años, ¿verdad?, pidiéndole al Señor eso, porque todos los años iban allá a adorar al Señor, pero el Señor le dio la respuesta, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Hay que seguir orando, hay que seguir pidiéndole al Señor por la obra aquí en Cedritos, hermanos. Hay que seguir orando al Señor para que el Señor nos dé esa capacidad de traer a las almas, de traerlas, amén, de predicarle la palabra, de que esta iglesia sea una iglesia que ejerce un ministerio aquí en estos alrededores, ¿verdad?, que el Señor nos ha mandado, inclusive, a predicar la palabra. Y Dios, estoy seguro y convencido de que va a hacer eso y mucho más. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, recíbalo en el nombre del Señor, pídaselo al Señor. Pero usted tiene que venir a la presencia de Dios, tiene que buscar la presencia de Dios como hizo Ana. Ella iba todos los años y hacía esa oración. Y Dios le respondió. Amén. Vamos a estar en pie, hermanos, en el nombre de Jesús. Que el Señor nos siga ayudando, que el Señor nos dé esa capacidad. La Biblia, los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Pero mire que sí es cierto, el Señor los enseñó a orar, ¿verdad? Pero a veces nosotros perdemos ese modelo de oración, ¿cierto? Nos descuidamos y oramos de cualquier manera. De pronto ni arrodillamos tal vez, o si estamos caminando, bueno, ahí cambia la situación, pero cuando uno le va a orar al Señor por un propósito, tiene que arrodillarse delante del Señor. Amén. Para que el Señor vea nuestro corazón compungido, arrepentido, y que el deseo nuestro es para beneficio de nosotros, no para perjuicio. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial.